Shevi'i Perashat Tetzaveh, año 5774. Ve'asita Mizbeach Miktar Ketoret. Y harás el Mizbeach donde se pone encima de él el Ketoret. El Ketoret eran unas plantas que eran 13 plantas que se sacrificaban, se ponían sobre este pequeño altar y se quemaban con un poquito de carbón. Y ese aroma que subía de ahí era un Isher Reach Nihoach LaHashem. Era una manera de sacrificar y servir a Dios. Y la Torah ordena que aquí tiene que haber un altar especial, aparte del altar general, el grande, un altar específico para este principio del Ketoret. Y este altar está ubicado en el mejor, casi que el mejor sitio, como vamos a ver ahorita. Tiene que estar hecho el altar de madera de cedro. Amá orco de amá rojbo. Va a medir amá son como 48 centímetros de ancho y de largo. Rabúa y va a ser cuadrado. De amatay y de alto, comató. Del alto va a ser 1 metro. ¿Qué es 1 metro? 2 amot. Algo chiquito, pequeño. Un cuadrito pequeño. De alto 1 metro, como una mesa, como el tamaño de una mesa. Y ahí sobre este altar se ponía el Ketoret, se ponían estas especies y se ponía un poquito de carbón y un poquito de Ma'ale Ashan. ¿Qué es Ma'ale Ashan? Unas hierbas que subían el humo, el olor. Y ese olor, cuentan nuestros sabios, que llegaba y se regaba por toda la ciudad de Jerusalén. Y cuentan nuestros sabios que llegaba el olor hasta la ciudad de Jericó, que queda bastantes kilómetros de Jerusalén. Y cuentan que los corderos de Jericó estornudaban del olor del Ketoret. Era un olor muy fuerte. Y dicen nuestros sabios que una novia en Jerusalén no se tenía que echar perfume ni en el día de su boda. ¿Por qué? Porque el olor del Ketoret era tan fuerte que ganaba todos los olores que puedas ponerte. Y los perfumes no se olían, no se podían oler por el olor del Ketoret. Por supuesto que debe de tener una explicación milagrosa, porque por más que sea un poquito de especies, no puede llegar tanto el olor. Eso tenía su parte mística, que este olor era especial. Y tiene que ser de oro el altar. Dice, Mimenu Karnotav, y tiene que tener en las 4 esquinas como un pequeño cuadro elevado. La Torah le llama como un cuerno. Igual como el cuerno sobresale del toro, igual aquí en las 4 esquinas sobresalía como un cuadrito de oro en las 4 esquinas. Y en el medio se ponía la pala con los carbones, con las hierbas, y era una manera de servir a Dios. Y se betzipitao to zahav tahor, tiene que estar bañado de oro todo el altar. Et gagó, su techo. Del hecho que te dice que tiene un techo, significa que adentro, ¿qué hay? Aire vacío. Era vacío, un cuadro de madera vacío. Y él tiene su techo, su parte de arriba, bañado de oro. Las paredes de los lados también bañadas de oro. Ved Karnotav, esas sobresalientes que tienen las esquinas, también son de oro. Veasítalo zer zahav savir. Y le harás a él un bordecito de oro alrededor de todo el altar, como una corona, mostrando y demostrando lo que era la Kehuná. Los Kohanim en el Bet HaMikdash, los sacerdotes, los Kohanim, simbolizaban la corona de la Kehuná. Era una corona, era un Malhut. Ser Kohen en el Bet HaMikdash no era ser empleado en el Bet HaMikdash, no, era un Malhut. ¿Qué significa un Malhut? Como un reinado. Un Kohen era un rey. En esa época, la persona número 1 de Israel, ¿quién era? El Kohen Gadol. El rey, el Melech. ¿Quién le seguía al Melech?
El Cohen Gadol era el segundo puesto. Más deseado. Y algunos preferían ser Cohen Gadol que ser rey. Porque el Cohen Gadol tenía también un puesto religioso. Y tenía que ser muy respetado por el pueblo. Hay leyes de respeto. ¿Cómo se trata a un Cohen Gadol? Todo un protocolo de respeto. Porque el Cohen Gadol debería ser una persona muy elevada, muy sagrada, muy especial, siempre con pureza, con tahará al servicio de Dios. Por eso para nosotros los pueblos de Israel, el servir a Dios para nosotros es una corona, es un reinado, no es una esclavitud. Como una vez le dije a uno, vino un señor, me dice, mira, rabino, quiero saber qué es lo más difícil del judaísmo. Y dije, te voy a decir lo más difícil, que es lo más difícil y es lo más fácil a la vez. ¿Cuál es? Es que un hombre tenga que venir al día, 3 veces al día a la sinagoga. Shahri, Minha, Be'arvit. Es lo más difícil. ¿Cómo le va a decir a una persona todas las mañanas, todos los días, vente a la sinagoga, mañana, tarde y noche en la sinagoga, 3 rezos al día? Es muy fuerte. Hay otras cosas que uno más o menos, Shabbat, una vez por semana, está bien, todos los días, Shahrit, Minha, Be'arvit. Le dije, eso es lo más difícil y es lo más fácil a la vez. ¿Por qué lo más fácil? Una vez que te acostumbras, lo empiezas a hacer, ya no lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque sientes la cercanía con Dios, sientes la necesidad de satisfacer tu alma, tu neshama, con esa tefilá, con esas palabras de Hashem, con ese amén y con ese kadish, con esa Torah y con ese musar. Uno lo necesita y siente como que le falta algo el día que no lo hace. Y cuando uno logra llegar a eso, es que ya le está haciendo efecto lo que está haciendo. Si tú un día no vienes a la sinagoga y no sientes nada, es que la sinagoga no te está haciendo efecto. Lo ideal, lo normal debería ser, el día que no vengas, sientas por dentro un vacío, un hueco. Falta algo, algo no hice. Es como cuando uno un día no se cepilló los dientes en la boca. ¿Cómo se siente? Cuando va a trabajar, se siente incómoda la boca, no se cepilló los dientes. Otros, cuando no se lavaron la cara en la mañana, se sienten incómodos. O hay otros, cuando no tomaron el café, entonces toda la mañana no están igual, es otra mañana. Cada uno lo que tenga su vicio, no voy a entrar en el detalle. Pero el punto, que te sientes raro, sientes que te falta algo. Así es como un yehudí debería sentirse. Yo siempre se los digo, igual como cargan el celular, hay que cargar la neshama, ponerla en la sinagoga. Hay que cargar el alma, todos los días, traerlo a la sinagoga, cargarlo. Si no lo cargas, pues ya no tiene la fuerza para cómo presentar las pruebas distintas que traen la vida día a día. Y más, actualmente, hoy día en Venezuela, una de las cosas más importantes que les recomiendo a la gente, me pregunta la gente, rabino, dígame una segulá, una verajá, ¿cómo hago para tranquilizarme, para sentirme tranquilo? Me dijo una mujer hoy, me dice que tiene un problema, está todo el día angustiada. Me dice, ¿cómo hago para tranquilizarme? Le dije, ¿qué te aconsejaron? No, me aconsejaron que viaje de vacaciones. Ya estoy 2 meses de vacaciones, estoy cansado de vacaciones y nada. ¿Cómo me calmo un poco? Dice, esto es enchufar la energía con la Torah. Un shiur de Torah, un estudio de Torah, una tefilá, eso le da a la persona emuná, le da bitajón, le da tikvá, le da todas las cosas que uno necesita para las vidas de hoy día. Ánimo, alegría, salud, esperanza, fortaleza para presentar las pruebas que uno tiene. Es necesario, señores, por más que no lo crean, uno piensa que uno puede vivir sin eso. Puede vivir sin eso físicamente, pero para otras cosas lo necesitas, emocionalmente, religiosamente, y más en la situación de hoy día. Es muy importante. Un yehudí, al fin un día, tiene que tratar de no perder. Como dijo el rey David, Shivti bevet Hashem, kol yemei hayai, todos los días de mi vida, dijo el rey David, no voy a perder asistir a la casa de Dios. El rey David, con toda su fortaleza y sus ocupaciones de guerra que tenía,
Y uno podía decir, tenía mucha excusa para no venir a la sinagoga el rey David. Porque podía decir, bueno, un rey tiene muchos asuntos, tiene reuniones, y más David Amelech que salía a las guerras, ¿cómo va a venir a la sinagoga todos los días? No. Shivti bebet Hashem kol yemei hayai, todos los días de mi vida no voy a perder un día de sentarme en la casa de Dios. La Hazot Benoam Hashem, para ver el Noam. ¿Qué significa Noam? ¿Saben lo que es Noam? Cuando hay algo que es muy dulce, muy agradable. Lo agradable que es Dios, la Hazot Benoam Hashem, Ulbaker, y visitar en su casa. Es que visitar en la casa de Dios es diferente. Tú puedes hacer tefilá, rezar en tu casa, lo que tú quieras. Pero visitar en la casa de Dios es diferente, es otra cosa. Yo sé que las mujeres no tienen mucho esta oportunidad. ¿Por qué? Porque normalmente en la semana no se estila mucho que la mujer viene a la sinagoga. Yo para eso le recomiendo a la mujer que pueda hacer en su casa, como una mini sinagoga. ¿Cómo se hace en una casa una mini sinagoga? Ayer vi una persona que hizo en una casa una sinagoga. Pero no una sinagoga así como sinagoga. Una esquinita donde ella se pueda sentar y leer unos capítulos de Teilim, conectarse un poquito con Dios. Es bueno que sea cerca de la mezuzá, pero ese momento especial que tiene la persona de concentración con Dios, es importante que también la mujer lo tenga, porque la mujer también es un ser humano y también lo necesita, y también tiene sus sentimientos que tiene que reforzar, también tiene esa fe que hay que reforzar hoy en día. Por eso es importante que tenga una esquinita fija, que todas las mañanas, tardes, se siente, se concentre con Dios, lea un poquito de tefilá, lea un poquito de Teilim, lea algún libro de Torah, y eso le va a dar a ella la fuerza y la tikvá para poder vivir estos momentos que estamos viviendo actualmente. Por eso dice la Torah, volvemos al Mizbeach, al altar. Este Mizbeach era de oro puro. Dicen los Hajamim, ahí se ponía que el olor. Fíjense bien, que en el Ejal de Dios, en el Ejal de Hashem, había 3 artículos principales. Uno era la menorá, que la menorá era para alumbrar. La segunda era el shulchan, que es el shulchan, la mesa, donde está el pan para comer. Y la tercera era la Mizbeach HaZahav, que es para oler. Algo interesante. El shulchan está de un lado, la menorá de otro lado y el Mizbeach está en medio. Estos son 3 sentidos que tenemos en nuestra cara, en la faz de la cara. En la cara que tenemos hay 5 sentidos en la persona, pero hay 3 que están en el frente de uno. ¿Cuáles son los 3 que están en frente? Los 2 ojos. ¿Qué más hay? La nariz y la boca. Las cejas no cuentan. Entonces, las orejas y las manos están a los lados. Los oídos están a los lados, no están en el frente. En el frente de la persona, 3 sentidos. Está los ojos, la nariz y la boca. Los ojos, ¿qué es? La vista, es la menorá. La menorá se ve con los ojos. Alumbrar, la luz. ¿Para qué uno necesita luz? Para los ojos, para ver. El Mizbeach, que es el Ketoret. El Ketoret, ¿qué es? Para oler. Ese aroma, ese olor es por la nariz. Y el shulchan es el pan. ¿El pan por dónde se mete? La boca. Por la boca se come. Como se come por la boca, ahí está el tercer sentido. Esos 3 sentidos están en la cara. Hashem los puso en la parte principal, en el frente de la persona. Si Dios los puso en el frente de la persona, es porque esos 3 son los más importantes del ser humano. Y están en el frente. Es tan importante que si una persona no puede comer, pues está en sacaná, peligro de vida. Si no puede respirar, también está en sacaná. Y si no puede ver, puede vivir, pero dice la Gemara, Hashukamet. El que no ve es una de las peores cosas. Después vienen los oídos y las manos, que son sumamente importantes, pero no tienen primera prioridad. La primera prioridad son los 3 que están en la cara. Y esos 3 son los que están en el ejal.
Y hay algo que está por encima, que es el cerebro, la cabeza, el Moach. Y ese cerebro es el Arona Kodesh, que está dentro, pero está escondido, eso no está afuera. Ese está dentro de la cortina, está dentro de la cabeza, que eso no lo vamos a tocar hoy. Pero lo que vamos a tocar hoy son estos tres que están afuera. Y fíjense bien, quiero saber cuál de los tres es más importante. La menorá, el Shulchan o el Mizbeach. Entonces cuando uno piensa, dice, bueno, la menorá debería ser más importante porque es de oro puro. La menorá, oye, la menorá es el símbolo del pueblo de Israel, la menorá. Pero fíjense bien, contrario a lo que uno piensa, enfrente a las tablas de la ley, ¿quién estaba? ¿El Shulchan, la menorá o el Mizbeach? ¿Cuál de los tres estaba frente a las tablas de la ley? El Mizbeach, donde se ponía el incienso, que es el olor a la nariz. Ese estaba enfrente. Si ese está enfrente, ¿qué significa? Que es el principal. ¿Y por qué ese es el principal? Eso es lo que quiero ver con ustedes esta tarde de hoy. Si una persona no come, ¿cuánto tiempo puede aguantar sin comer una persona? 3 días. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona sin comer? Me dijeron hace unos meses, hace unos años, cuando hubo un temblor en Haití, que se derrumbaron unas casas y después de 12 días consiguieron una persona con vida sin comer. Así que puede existir sin comer 12 días. O una semana seguro. Sin comer y sin beber, quedó vivo. Así pasó Maaseh Shaya. Ahora, si una persona, ¿cuánto puede durar sin ver? Toda la vida. ¿Cuánto puede durar sin respirar? Nada. 3 minutos. Kirrega beapó, hayim beapó. Lo dice la Torá, un momento en la nariz, la vida está en peligro. Uno necesita respirar todo el tiempo. Entonces, ahí se ve la importancia del olfato de la nariz. La nariz tiene que ser que lo principal. Y cuando te fijas en la cara de la persona, también en la cara de la persona está en el centro de la nariz. En el centro de la cara está la nariz. Por algo la pusieron en el centro. Si está en el centro, porque es lo más importante. ¿Y por qué la nariz tiene esa importancia tan grande? ¿Qué simboliza esto, el olfato? ¿Qué el olfato tiene tanta fuerza? Es el sentido más espiritual de los 3 sentidos de la cara. Los ojos también es espiritual, pero uno ve algo físico. Pero tú puedes dibujar un olor. ¿Puedes pintar un olor, poner un color a un olor? Hoy en día en las tiendas de perfume le tratan de describir el olor, pero no lo logran, muy difícil. No puede describir un olor, puede decir esto huele parecido al café, parecido a esto, parecido a la madera, pero no puedes describir un olor en palabras. Un olor es un olor, es algo exclusivo. No hay palabras que puedan escribir exactamente un olor, puedan compararlo con otros olores, pero no se puede describirlo. Pero una figura se puede describir. Yo te puedo describir una mesa, 4 patas, cuadrada, así, te la describo perfecto. Pero el olor es lo más difícil de describir. Puedes compararlo con otros olores, pero darle una explicación, no se puede. La boca, lo que uno come, por supuesto, es muy material, es materia. Por eso la boca es que está por debajo de los 3 sentidos. Pero este sentido que está en el medio, que es el principal, es el olor, es el sentido más espiritual que tenemos. Así como es el aire. El aire no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede, apenas si se puede sentir una brisa fuerte, pero no la puedes ver tampoco. No se puede ni ver, ni tocar, ni sentir. Apenas si oler es el sentido más espiritual. Por eso decimos Kol haneshama tehalelia. Todo el alma que alabe a Dios, explica la Gemara, son las bendiciones que uno hace por el olor, porque son las bendiciones más espirituales que tenemos, porque son por el sentido humano, material.
más espiritual que hay. Por eso el ruach de la persona, una parte del alma de la persona, ¿dónde está? En la nariz, en la parte respiratoria. Por eso cuando uno respira, esa fuerza que uno tiene, esa bomba de aire que tenemos que todo el día respira, es la Neshama que activa, como dice el pasuk, Vaipah be'apam nishmat haim. El Todopoderoso puso en la nariz de la persona la Neshama del Haim. ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere dar lo más similar a lo espiritual. Porque el hombre tiende a la materia. Lo más similar a lo espiritual, lo más cerca a la Shejinah, es el olor. El olor. Por eso el olor, cuando hay un olor, ¿dónde va? Sube para arriba el aire. La diferencia es la materia que baja para abajo, igual como el fuego. Esos son elementos espirituales. Y en los olores es lo más espiritual, dice el Zohar Kadosh, cuando uno quiere concentrarse en un estudio profundo, tiene que haber un buen aroma, un buen olor. El buen olor ayuda a la persona a estudiar bien. El Ari Kadosh se cuidaba mucho de nunca oler un cadáver de un animal, nunca pasar por un sitio donde hay un olor muy fuerte. Decía que eso le hace daño a la Neshama. Imagínense, porque es lo más cercano a lo espiritual. Y de aquí la persona, cuánto uno tiene que acercarse y aspirar en llegar, aprender, tener contacto con la parte espiritual. Pero hay algo que está por encima del olor, que es el cerebro. El moaj, el da'at de la persona es lo más elevado que uno tiene. Y ese cerebro, ¿con qué hay que llenarlo? Con esto, con Torah. Entonces tenemos los niveles. Está la boca, que es lo que uno come en la materia. Están los ojos, que se pueden describir, todavía explicar. Está la nariz, que es el olor, que es la vida de la persona. Y está el moaj, que sin el moaj puede tener todo perfecto, pero es una behemá, como un animal. En la cabeza lo hace que distinguirse es una persona. Y dense cuenta de cuanto más va subiendo, más espiritual se va convirtiendo. Menos materia tiene. El olor, ¿qué hace? ¿Qué te hace al cuerpo? ¿Te alimenta? ¿Te da algo? Nada, absolutamente no me da nada, no me ayuda en nada. ¿Qué te da el olor? Nada, es totalmente espiritual, es un placer totalmente espiritual. Te puede dar a lo mejor tranquilidad, relajarte, eso es mental. Pero en lo físico, ¿el olor te puede hacer algo? Casi nada. Aunque existen curas y cosas a través de olores, pero son cosas muy ligeras y muy difíciles de captar a la mente humana. Pero esa es la fuerza de la parte espiritual. Y por eso el Shulchan, que es la vida, que representa el aire que uno respira, representa la vida de la persona, está en el centro ubicado, dándole la importancia central en la vida del Yehudí y haciéndolo para servir a Hashem. ¿Y cómo uno puede servir a Hashem a través de la nariz? ¿Cómo uno puede servir a Dios a través de cómo uno respira? Dicen nuestros sabios, por cada respiración que uno puede respirar con salud, tiene que darle las gracias a Dios. Y eso me lo dijo una vez un yehudí que tenía un hueco en el pulmón. Tenía que pasar varias operaciones para cerrarlo y no lo pudo cerrar. Entonces me dijo él esta cosa. Me dijo, por cada respiración que uno respira, tiene que agradecerle a Dios. Por cada vez que puede respirar, tiene que agradecerle a Dios. Yo les digo, yo lo sentí ahora, estos días que tenía un poquito de tos. Y uno siente cuando uno respira, cuando uno tiene tos, siente cada respiración. Y cuando uno siente cuando puede respirar bien, tranquilo, relajado, el aire entra bien. Oye, qué placer, hay que agradecerle a Dios por darnos cada minuto de vida que nos da. Y cuando uno sabe ser agradecido, cuando uno sabe reconocer, cuando uno sabe saber las cosas que uno recibe, entonces Kol HaHayim, toda su vida es diferente. ¿Por qué? Porque sabe aceptar, sabe reconocer, sabe sentir lo que Dios le da. Y esa es la importancia del Shulchan. Pero el Shulchan tenía de los dos lados tenía el Mizbeach, este altar pequeño, tenía de los dos lados dos anillos dorados de oro.
Ta'aselo. Mitahat lezero, debajo de su coronita. Al shetet zarotar, sobre sus dos esquinas extremas. Ta'ase al shenet zidá, por sus dos lados. Ve allá, esos anillos que tienen en sus esquinas. Levatim, levatim. La seto tobahem. Para poder poner ahí unas varitas, y con esas varitas poder cargar el altar. Ve'asita tapatim atzeshitim, y las varitas tienen que ser de madera de cedro, de tzipitaotam zahab, bañadas de oro. Pero esta es una mesita pequeña de madera que mide 48 centímetros por 48 centímetros, y adentro tiene aire, no pesa mucho. ¿Y para qué necesita uno varitas para cargarlo? Una persona sola lo levanta. Es más pequeño que una mesa normal de tamaño que tenemos aquí. Y no creo que el peso pesaba mucho, porque el oro no pesa mucho y la madera tampoco pesa mucho. Entonces, ¿por qué esa necesidad de ponerle esas varitas para levantarlo? Es que en estas cosas, dijeron los hajamim, dice la Torá, igual eran las tablas de la ley. Tenía unas varitas para cargarlo. ¿Y por qué no se puede levantar directo? Porque en realidad, si tú te vas a ver la verdad, uno piensa que está levantando el altar y levantando el Aarón, pero en verdad tú no lo levantas a él. Él te levanta a ti. ¿Cómo era eso? Él te levanta a ti. En las tablas de la ley se veía muy claro. ¿Cómo se veía tan claro en las tablas de la ley? Se veía claro porque cuando uno levantaba las tablas de la ley, el Aarón, ¿qué pasaba con la gente que lo cargaba? Volaba en el aire. No caminaba con los pies, él lo levantaba. Era un milagro. Pero en el Shulchan y en estas cosas, en los otros artículos sagrados, uno sí lo tenía que levantar, pero para simbolizar que en verdad tú no lo estás levantando. Uno levantaba la varita, no lo podía levantar directo a él, porque él es el que te levanta a ti. Y esa manera respetable de levantar las cosas sagradas, eso te demuestra cuánto nosotros necesitamos de ellos. Y les digo, eso pasa mucho a las personas en la vida. ¿Por qué? Una vez vi un señor muy angustiado. Dice, ¿por qué estás tan angustiado? Dice, tengo 15 años de casado y no tengo hijos. Acabo de hacer un tratamiento ahorita y salió negativo. Le dije al Señor, mira una cosa, cuando uno tiene hijos, ¿qué hace la persona, el padre? Se queja con sus hijos, mira, pórtate bien, haz esto, no sé qué fastidio, qué cosa, qué esto, qué lo otro. Y cuando no lo tiene, peor. Nosotros los seres humanos somos así. Queremos tener todo y cuando lo queremos, nos quejamos. Uno se quiere casar, después que se casa, se queja de la mujer. Así es la persona, el ser humano. Entonces, cuando está solo se quiere casar, cuando se casa se queja. Entonces, ¿qué quieres? Esa es la vida de la persona. Aarón, no sé, no sabe. Tú piensas que levantas a Aarón, en verdad él te levanta a ti. Tú piensas que tú haces y tú deshaces, y en verdad Dios es el que está haciendo todo. Y tú crees que estás haciendo algo, crees que estás moviendo algo. Y más aquí en Venezuela estos días se ve tan claro como el agua. Como Dios es el que maneja todo, y Dios es el que dirige las cosas, y Dios es el que le manda los éxitos a la persona cuando se los quiere mandar, y le manda los problemas cuando se los quiere mandar. Y esto es en lo que simbolizan estas varitas que uno sentía que cargaba, pero en verdad él no estaba cargando nada. Venatatauto lifnea parojet. ¿Dónde vas a poner esta mesita? Frente al parojet, asher al arona ahí. Frente a la parojet de la cortina que está cubriendo la caja que contiene las tablas de la ley. Lifnea kaporet, frente al kaporet, asher al edut, asher ibael de hashama. Esto tiene que estar frente al sitio donde yo me voy a presentar contigo, dice Dios. ¿Por qué? Dios le quiere representar a la persona. Cada respiración que respiras
es porque yo te la estoy dando. No creas que tú la tienes naturalmente. Una vez pasó algo con Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua tenía una discusión ¿con quién? Con un goy, con una persona no judía. Si existen las almas o no existen las almas. O sea, no existe el alma. ¿Dónde está? Si existe el alma, muéstramela. Como no me la puede mostrar, no existe el alma. Le dijo a Rabbi Yoshua muy sencillo: si no existe el alma, vamos a salir un momentito al jardín. Y ahí tenía que el camello del Señor. Y había dado el camello, un camello que no tenía vida. Le dice a Rabbi Yoshua: ¿qué diferencia hay entre este camello y este camello? Los dos tienen los órganos completos, no les falta absolutamente nada. No, pero al otro lo ahorcaron. Si lo ahorcaron, no sé. Pero ahora que le quitaron la mano, ¿qué tiene? Está completito, no le falta nada. Entonces, ¿por qué no vive? ¿Por qué no se mueve? Si no, le falta la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué? Está igualito como el otro. Te das cuenta que hay algo que mueve esto. Hay algo que mueve la máquina. Y si no está ese algo, pues no puede moverla. Y ese algo es la presencia de Hashem. Por eso el Bet HaMikdash representa el cuerpo humano. Todo el Bet HaMikdash representa todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando uno maneja el Bet HaMikdash, es Dios que está manejando a la persona. Y cuando uno hace cada corbán que hace, uno demuestra que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y tenemos que sentirnos agradecidos con Él cada palabra y cada minuto. Dice Benatatá, por eso tiene que estar esta parte del Shulchan, que es el incienso, que es el olor, tiene que estar frente a las tablas de la ley. Veitir alab Aharón, que Toret Samim, Baboker, Behetivot Anerot Yaktirena. Y tendrá que sacrificar sobre él a Aarón, que Toret Samim, estas especies aromáticas, Baboker, en la mañana, ¿Qué significa en la mañana? En la mañana, pues bien temprano en la mañana. De aquí aprenden los hajamim el horario de la tefilá, porque dice que toda la semana dice Baboker, pero el Shabbat dice una sola vez Baboker. Todos los días dice mañana, el Shabbat dice una vez. De aquí se aprende que la gente en Shabbat llega a la sinagoga un poquito más tarde que la semana. No crean que es casualidad, todo está escrito ya. Algunos piensan, bueno, el Shabbat se llega más tarde porque no se trabaja. No, señor, porque todo está escrito y está pensado. Y el Shabbat no dice Baboker, dice una sola vez, pues no es tan temprano. Pero cuando dice dos veces Baboker como aquí, bien temprano en la mañana, hay que poner ese aroma ahí. Betivó etanerot y actirena. Cuando el Cohen va a arreglar y limpiar la menorá de las nerot, tiene que ¿qué hacer después? Tiene que preparar el ketoret, el incienso. Ahora, Bealota Aarón etanerot, ven a Arbaim, en la tarde, cuando va Aarón a prender la menorá, y actirena, otra vez tiene que sacrificar el ketoret. Chamí tiene que ser fijo, Lifnei Hashem ledorotechem, para todas sus generaciones. Pueden creerlo que no había un día que podía fallar el ketoret. Y el ketoret era algo mágico. ¿Por qué mágico? Porque decían nuestros sabios que el Cohen que sacrificaba el ketoret se hacía rico. Y entonces, ¿qué pasaba? Los Kohanim se peleaban por hacer el ketoret. Y había una ley: el ketoret se le da chance al Cohen una vez por vida. Dale chance a los demás. El Cohen Gadol podía hacerlo seguido, pero un Cohen normal lo va a hacer una vez por vida únicamente, para darle a muchos la oportunidad de ser ricos. Y dice que no fallaba. Y el ketoret tenía algo especial también, que cuando había en el pueblo de Israel hubo un problema, que había alguna enfermedad, alguna peste, alguna situación de una epidemia, lo primero que se concentraban en el ketoret. El ketoret tenía la fuerza para hacer caparar por las epidemias. ¿Y qué relación tiene una cosa con la otra?
¿Qué relación tiene el Ketoret con la riqueza? ¿De dónde viene la riqueza con el Ketoret? ¿Y qué relación tienen las epidemias con el Ketoret? ¿Por qué así? Muy sencillo. El Ketoret, dice nuestro Jajamim, cuando se preparaba en el altar se ponía sobre el Mizbeach. Cuando se ponía sobre el altar el Ketoret, eso es algo que se respira. Lo que se respira que es todo el tiempo, sin parar. Que cuando una persona tiene un premio, le dan un premio una vez, bueno, una vez ganó, pero hay un premio que es sin parar, no stop. Como dicen nuestros sabios, hay personas que están dormidos en la cama y su cuenta sigue generando, sigue trabajando. Sigue ganando, entrando de dinero y está dormido. Esa es una bendición de Dios. Cuando yo le mando a verajá a la persona, no tienes que hacer nada. Si te tiene que llegar, pues Dios va a ver cómo hacer para que te llegue. Y le llega a la persona con fe, con esperanza. Y así es el Ketoret. ¿Y por qué esto ayuda para las epidemias? ¿Por qué esto resuelve el problema de las epidemias? Dice nuestro Jajamim, la vida de la persona en la nariz, el olor, la vida, la respiración, el Neshama. Por eso la Neshama va con el Ketoret. Cuando se hace el Ketoret bien, se escapará. Y dicen nuestros sabios que en momentos de epidemia, en momentos que uno necesita mucho parnasá, le recomiendan leerse con más kavanah, con más concentración, la perashá del Ketoret que leemos en las mañanas y en las tardes antes de anochecer, como se hacía en el templo. Y el que lee eso con kavanah, con concentración, y entiende lo que dice en algunos libros, que eso ayuda para la persona, para su parnasá. Pero hay algo más que ayuda al Ketoret. ¿Para qué ayuda al Ketoret? Para la seguridad. ¿Qué seguridad? Seguridad personal de la persona y su familia. El Ketoret, que es la vida, es la seguridad de la persona también. Y por eso, cuando uno está conectado con Dios, cuando uno respira ese aire de Hashem, cuando uno se conecta con Dios a través de la sinagoga, esa es la protección más grande que puede tener la persona. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, si tú quieres una protección de Dios, estudia Torah. La Torah te va a proteger, la Torah te cuida a la persona. En el momento que la estudia y después que la estudia. Y esa protección no es una protección dicha por mí o dicha por otro rabino. Está escrita en la Gemara. Y está escrita, Aetz Haim Hi, la Mahazikim Ba, es un árbol de vida para los que se agarran de ella. Por eso les digo, en vez de buscar amuletos, segulot, yeshuot, agárrense de la segulá más grande, que es el estudio de la Torah. El que tiene un momento de estudiar Torah en la mañana, un momento de estudiar Torah en la noche, está protegido mina boker adalayla, desde la mañana hasta la noche. Cuando uno está protegido por Dios, tiene la Shejinah de Hashem con uno, pues todo lo que venga y lo que no venga, todo para el bien de la persona. Y esa es nuestra fe, y esta es nuestra emuná, y esa es nuestra creencia siempre. Por eso cuando uno ve estos temas del Ketoret, de la protección que daba el pueblo de Israel, de la Shejinah que representaba eso en el pueblo de Israel, uno entiende cuánto es necesario hoy en día y cuánto nos falta hoy en día esta conexión. Ellos respiraban en toda Jerusalén el aire del Ketoret, todos los días lo respiraban. Vivían así conectados con Dios. Y dice la Gemara, esa ciudad de Jerusalén en esos momentos era Kelilat Yofi, Mesos Kolaharetz, era lo más bello del mundo. Venía gente de todo el mundo a ver esto, a ver una cosa nunca vista. ¿De dónde recibía esa bendición? La recibía exclusivamente y únicamente de lo que había de Bet HaMikdash, del templo sagrado de Jerusalén. Ese era el punto central de atracción, que hasta hoy en día sigue siendo el punto primero de turismo de todo Israel, el Kotel HaMaravi, el muro de los lamentos. Ahí lo puedo quitar. Yo me pregunto, ¿qué van a ver unos turistas en unas piedras? Dime tú. No hay nada lo que ver ahí. Todavía si había un museo, unas cosas, unas piezas, no hay nada, una pared de piedra. Viene un turista, ¿qué va a hacer ahí?
Sin embargo, es el número 1 de turismo de Israel, el Kotel. No hay un turista que no vaya al Kotel. No hay un presidente que visite que no vaya ahí. ¿Qué buscan ahí? Es lo poquito, los residuos que quedaron de esa Shejinah cuando estaba eso completo. Imagínense ustedes cuando eso estaba completo, todo con 4 paredes, no con una Kotel, con 4 paredes, con adentro las tablas de la ley, adentro todo lo que había adentro. Pues imagínense lo que hubiera sido eso. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días, queremos tener ese mérito de poder ver el día que Dios retorne a Sion con misericordia. Y al decirlo y rezarlo, se conecta uno con eso, se conecta con Dios. Y Bezrat Hashem, Hashem Ishmor, Etokol Am Israel, Amén, que ni razón. ויחני על הרשע אומר רצה כל בכל זכות ישראל לפי המורת ולמשול שנאמר עליה חפץ ומעש תקוע תורה וידי